Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ricky. Y yo soy Clau. Y hoy vamos a estar hablando de cómo nos conocimos. ¿Cómo nos conocimos? Les vamos a contar Buen en mi tema. versión y en la versión de Ricky toda la historia de cómo nos conocimos, hace cuánto, cómo fue, nuestras primeras citas y todo lo que ha pasado hasta hoy. Ahora, listo. Tú empiezas. Bueno, tú vas ahí Y yo voy interviniendo. dando, y yo voy poniendo como mi parte y todo lo que pasó desde mi punto de vista. Bueno. Entonces, obviamente hay un contexto detrás. Resulta que yo venía desde hace muchos años de una relación la que no terminó bien, pero comencé a tener como mi proceso de duelo, de recuperación, etcétera. Y digamos que el año pasado yo ya estuve en el año en el que había decidido por fin volverme a abrir al amor y a tener una nueva relación, a confiar en alguien, a creer en alguien y a creer como en todo lo que implica tener una relación. Justo en el momento en el que yo tomo esa decisión, hay una pandemia y nos encierran a todos. Entonces, básicamente, ¿Qué fue primero? ¿El encierro o pensaste en ahora sí quiero tener una No, no, relación? no, no, no. Primero fue haber tomado la decisión. De hecho, fue como uno de mis propósitos de fin de año y decir como, ok, lo voy a superar, voy a volver a confiar. Y ya cuando había tomado esa decisión, nos encerraron. Ok. Entonces fue como una crisis, tuve una mini crisis porque decía, ahora no voy a conocer a nadie. ¿Cómo voy a conocer a alguien en pleno encierro por una pandemia, porque hay un virus que nos tiene a todos encerrados en nuestra casa? Entonces, conversando con mis amigas, hablábamos al respecto, ellas me ayudaban, entre todas nos ayudábamos en realidad, surgió el tema de las aplicaciones. Ah, no, pero entonces espera. Ya, ahora Tu contextualizo yo. parte, ok. Yo la verdad venía de una relación más o menos larga, pero fue una relación que se mantuvo a distancia. Yo vivía en otro país, yo regresé, alcancé a ingresar al país y se desbordó la pandemia. No es que me haya quedado atrapado en Colombia ni nada, fue una decisión propia de decidir quedarme, pero pues venía de una relación larga y quería como volver a conocer gente, estaba como recién llegado al país, quería sí salir con alguien y alguien que pudiera estar más cerca a mí teniendo en cuenta que ya había tenido una relación a distancia. Entonces digamos que esa es como la razón, ¿no? Yo la verdad, bueno, vamos al punto que tú ibas de qué había pasado con las amigas. Bueno, entonces surgió todo este tema de uno cómo va a hacer para conocer gente estando encerrado en su casa. Surgieron diferentes opciones de plataformas o aplicaciones para conocer gente. Escogí una que me recomendaron mucho y comencé a ¿Por hacer, qué? Porque te la recomendaron mucho. porque tenía como un estatus un poco más elevado que las demás. Entonces iba a encontrar prospectos acordes a lo que yo estaba buscando más que todo. Tengo que seguir, pero ¿qué estabas buscando? Alguien como tú. Eso es puro pajazo mental ahí. No, en realidad sí fue eso. Era como una aplicación un poco más selectiva. Una eternidad más tarde. Que no tenía tanto. No era tan conocida tampoco. Entonces, pues digamos que no mucha gente iba a estar metida ahí. Eh, y sí, en realidad era un poco más selectiva. No. Digamos que no cualquier persona la conocía y Yo se iba a les voy meter a en ser eso. muy honesto el por qué yo usé esa aplicación, aunque también voy a ser muy honesto en que paralela a esa aplicación yo estaba corriendo de otras aplicaciones y dándole así a ver.
Pero sí, o sea, paralelo estaba utilizando otras aplicaciones. Para mí no es que fuera selectiva, pero hay una cosa que sí me gusta de esa aplicación y es que cuando uno hace match, las niñas le hablan a los chicos, entonces me parece que, o sea, con la experiencia que yo había tenido en otras aplicaciones, que uno le habla a alguien y de pronto no te responden o las conversaciones como que me parecía más interesante cuando ellas le escribían a uno. Ah, bueno, ese fue un tema difícil para mí, eh, porque yo no soy una persona a la que le guste mucho romper el hielo o iniciar una conversación. Entonces, Pero puede ser lanzada cuando quiere. ese tema de tener que iniciar la conversación, de hablarle al tipo, de entrar por primera vez, eso es muy difícil para mí, entonces era un reto. Sin embargo, la elegí, comencé, tuve un par de conversaciones, pero como que nada trascendía. Entonces, en realidad me desenganchaba súper fácil y la eliminé. Luego, pues, seguí con mi vida de pandemia. La volví a abrir e igual. La historia repetida, nada trascendía, me desenganchaba súper fácil y la eliminé otra vez. Ya como hacia La tercera julio, es la vencida. julio tal vez, exactamente, dije, si aquí no fue, este no es el método. ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? Aquí no voy a conocer al amor de mi vida, básicamente. Entonces la abrí. Pero eso es un poquito ambicioso pensar que en una aplicación uno va a conocer al amor de su vida. Uno consigue lo que piensa y lo que quiere y lo que desea. De acuerdo. Entonces a la tercera dije como, listo. Empecé, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y casualmente en esa vez con la única persona que hice match fue con Ricky. Comenzamos a hablar, todo fluyó súper bien. Las fotos me gustaron, la conversación me gustó mucho y comenzamos a hablar y comenzamos a darnos cuenta que teníamos varias cosas en común. Nos gustaban muchas cosas parecidas, en otras tantas yo sentía que él tenía mucho por contarme y por enseñarme, igual yo. Y así fue como 2 semanas tal vez, o un poquito más. Bueno. Bueno, yo digo que yo ya antes había utilizado la aplicación. Como les dije, yo vivía en otro lado. Ya había conocido personas como de verme y entablar alguna amistad o alguna cosa así. Nunca nada trascendió a tener alguna relación. Cuando ya con Clau hicimos match y empezamos a hablar, yo creo que esos primeros días son como, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero esa primera conversación como que define un poco lo que va a ser el resto. Se dio muy interesante. Ya creo que logramos, o sea, nos demoramos bastante como hablando a través de la aplicación antes de tener como el número. Yo siento, les voy a decir, o sea, como yo había tenido otras experiencias, para mí el tema del afán de dame tu número y eso no era como ya, dámelo. A mí se me hace que eres marica. Entonces fui demasiado paciente en eso, pero la conversación sí se tornó muy interesante con ella, a tal punto que sí, ya luego compartimos números, charlamos, pero yo ya no quería chatear, yo quería hablar por teléfono. Y ahí va la cosa, yo prefiero hablar por teléfono y ella prefiere chatear. Yo odio hablar por teléfono. Yo soy de las personas que espera a que la llamada, a que le dejen de timbrar a uno para escribir por WhatsApp y preguntar qué necesitan, porque odio hablar por teléfono. Pero Ricky ama hablar por teléfono. De Entonces, hecho, alguna vez, no sé qué hora era y estábamos hablando, y ya te pasa eso que estás hablando con una persona constantemente y al otro día dices como, uy, está la hora y no hemos charlado, muestra a ver qué pasa. no, ¿y en serio te pasó eso? Sí, eso pasa.
Y entonces, hubo un momento en que tomé el teléfono, le marqué, ¿me contestaste la primera? Sí, pero me demoré. Bueno, como ya esas últimas repiques de la llamada que uno dice, no, no me va a contestar, se va a ir al buzón, finalmente contestó y era como, hola, hola. Y bueno, ahí tuvimos una conversación corta y bueno, ya, luego todo fue fluyendo. Pero tú no querías que tuviéramos una cita, ni que nos conociéramos. Yo te tuve que rogar para que eso pasara. Lo que pasa es que estábamos en esos primeros meses de pandemia, con temas de cuarentena, yo realmente no estaba saliendo mucho, era muy poco lo que yo salía, más como hacer compras no sé, de abastecimiento, no requería ir a una droguería ni nada, entonces no, y tampoco tenía un permiso, o sea, no había manera de decir como puedo estar en la calle porque sí. Entonces, cuando todos éramos más disciplinados de estar en la casa, del aislamiento y todo, yo estaba más en ese plan y pues esa era la razón. Y casualmente, bueno, yo le decía a Ricky que quería que nos conociéramos, que nos viéramos, que saliéramos. eh, y cuando logré convencerlo, donde vivíamos cada uno, había toques de queda o cuarentena estricta o algo así, nuestras localidades estaban en eso, pero yo sí por mi trabajo tenía permiso de movilizarme. Entonces lo que acordamos es que yo llegaba cerca a donde vivía Ricky, nos tomábamos un café y pues nos conocíamos y hablábamos. Eh, y bueno, como que obviamente siento que es un poco más riesgoso para uno de niña o uno siente como un poco más de riesgo por la seguridad, porque nunca sabes si la persona que está al frente realmente es como lo has venido conociendo. Eh, Ahí yo obviamente le mandé mi ubicación eh, eh, a una amiga mía para que supiera exactamente dónde estaba yo. Pero pues nada, me fui, llegué al punto de encuentro. Yo lo único que pensaba era que me gustara. O sea, yo decía, por favor, Dios mío, que me guste, que me guste, que me guste, que me guste, porque yo suelo desengancharme fácil. Entonces nada, él sale, obviamente me gusta lo que veo y resultó ser muy caballeroso. Entonces me abrió la puerta del carro, olía riquísimo, además, y eso para mí por lo menos es súper importante en un hombre. Entonces, no, yo siento que fue por lo menos flechazo inmediato y ya, ahí comenzamos a hablar, estuvimos incluso en la casa. Sí, pues, conversamos como por un buen tiempo, horas, y pues digamos que se tornó la conversación como muy agradable. Se tornó, se tornó la conversación muy agradable. Y bueno, no, ya llegó el momento de despedirse, pero como nosotros ya veníamos hablando, ya como que había cierta confianza entre comillas con esa persona y coqueteo, sí, de parte de ella sobre todo. Entonces yo sí le fui diciendo como, bueno, pero me debes algo. Porque Pues ya era un habíamos besito, hablado. era un besito. Sí, ya habíamos hablado. Digamos que las semanas que estuvimos hablando por texto, sí, ya uno comienza a coquetearse y a mandarse corazoncitos y esto y lo otro. Entonces dijimos como, bueno, él me dijo, cuando me veas, entonces, no sé, creo que habíamos apostado a algo, no me acuerdo. El caso es que yo terminé debiéndole a él un beso. Y ya cuando ya me iba a ir... Eso que pierden a propósito para... Ya cuando me iba a ir, entonces me dijo que yo le debía algo, yo me hice la pendeja, la desmemoriada, no sabía a qué se refería y ya, ahí me zampó mi besito. de su besito.
Pero vean que eso también, como la primera conversación es a romper el hielo, el primer besito también creo que juega un papel importante porque, pues, Es súper hay importante. cosas, o sea, si tiene mal aliento, si de pronto a uno no le gusta cómo lo hace, Si se chocan y no coordinan. sí. Creo que es A importante. De pesar hecho, como, tú me lo preguntaste hace poquito. a pesar como del nerviosismo que puede haber, aunque confieso yo cero nervios, al contrario, creo que te intimidaba mucho, Muchísimo, mucho, como con la forma como la miraba y todo, muchísimo. pero nos fue bien. Sí, sobre todo por lo que yo les decía al principio, y es que para mí es difícil romper el hielo. Entonces, era la primera vez que nos veíamos. Me terminó gustando muchísimo desde que lo vi. Y además, él cuando habla con alguien, lo mira a uno fijamente. Entonces, eran como todos esos factores en los que al principio yo estaba súper nerviosa, súper intimidada, ni siquiera lo podía mirar a los ojos. Estábamos de hecho sentados así. Él me miraba, pero yo miraba al frente, porque yo era incapaz de mirarlo a los ojos. La manita en la piel. Hasta que ya comenzamos a tener como cierto contacto, yo me comencé a sentir más segura, más confiada, y ya como que todo fluyó. Luego al final, al despedirnos, pues nos dimos ese beso. Y ya cuando llegué a mi casa, entonces que cuando nos volvíamos a ver, me dijo que quería tener otra cita conmigo. Y bueno, ya llegamos hasta ahí, tuvimos una primera cita que después les contaremos. Han pasado muchas cosas después de esa primera cita, hemos avanzado bastante, se los contaremos en otro video, pero bueno, esa es la historia de cómo nos conocimos. Luego les contaremos cómo nos enamoramos. Sí, básicamente somos un amor de pandemia o que surgió en la pandemia realmente, son como esas cositas bonitas y agradables que te trae un hecho como tan desafortunado. Pero aquí estamos, varios meses después, varios. Y nos ha ido muy bien, creo que nos hemos sabido entender mucho como pareja y hemos venido construyendo muchos planes a futuro. Entonces, no le tengan miedo como a atreverse a descargar una aplicación si quieren conocer a alguien. El tema de las citas ciegas, pues tomen precauciones como lo hizo Claudia, yo no las tomé, pero está bien lo que ella hizo, tomen precauciones, procuren que sean espacios abiertos, aunque bueno, uno nunca está exento de nada. A nosotros nos fue bien, esa es nuestra experiencia, eso fue lo que sucedió, más en detalles en algunas cosas, y eso es todo. Así que los invitamos a que se suscriban, a que nos sigan, a que le den like si les gustó el video, a que nos dejen cualquier comentario, si les gustaría en algún momento que tocáramos algún tema particular que a ustedes les interese, les llame la atención, por favor nos lo dejan en los comentarios y veremos qué podemos desarrollar por ese lado. Bueno, y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Aquí las dejamos. Ricky tiene una, yo tengo una, y en este video casi no salió, pero acuérdense que Ahí aquí está Groot Él es el background. para que lo sigan también. Ya es tarde, ya está dormido, pero nos pueden seguir a los tres. Así que hasta un próximo video. Chao. Chao.